Bienvenidos a un nuevo episodio de RH el Podcast, un espacio en donde acompañamos a talentos y a empleadores a trabajar en equipo para alcanzar sus metas y sueños y a construir, señores, mejores relaciones laborales. Hoy vamos a hablar acerca de derecho laboral, pero específicamente de cuáles son esos derechos de cara al Código de Trabajo Dominicano que tienen las madres trabajadoras. Y este es un tema que yo creo que a todo empleador inquieta bastante y también a las colaboradoras. Sabemos que en nuestros países más de un 50%, depende de la naturaleza de la empresa, del headcount, o sea, de la empleomanía, son mujeres y mujeres en edades comprendidas entre los 25 y 35 años, que coincide con esa edad en que las mujeres estamos siendo madres, estamos criando, estamos gestando, y combinar ese trabajo de madre pues con el trabajo, valga la redundancia, es una tarea bastante retadora de la cual vamos a hablar hoy, pero desde el punto de vista legal, de cara a lo que establece el Código de Trabajo Dominicano. Y para eso nos acompaña un abogado experto, Angelina, quien tenemos hoy por aquí. Hola, Yanilsa. Yo contenta, feliz, sumamente agradecida, motivada. El proyecto de verdad que va caminando y no teníamos ni idea de que íbamos a llegar de por dónde arrancar. Punto. Y como tú mencionas, el tema a tratar el día de hoy es sumamente importante. Es sumamente necesario el nutrir a la gente y abastecerlo de conocimiento. Y sí, como siempre contamos con expertos en el área y el día de hoy tenemos al abogado Jorge Taveras. Un placer. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de RH el Podcast. Y pues nada, la idea de que estés acá es que compartas con nosotros todo el conocimiento que tienes acerca de materia laboral. Un placer para mí, chicas, y gracias por la invitación. Y tal como informan, realmente es un tema que debe interesarle a todo el mundo, no solamente a esas mujeres embarazadas que hoy en día son trabajadoras, sino también a ese empleador que debe saber cómo manejar esta situación, ¿verdad? Que goza de una protección especial ante los ojos de la ley. Sí, literalmente, así es. Empezando por el principio, como siempre digo yo. ¿Qué son y cuáles son específicamente los derechos que protegen a la madre trabajadora según nuestro código y nuestro mercado laboral? Bien, con relación a esa protección de que goza la maternidad misma, podemos delimitarlo en unos puntos, vamos a decir, protagónicos, que son más que nada, por empezar, para salvaguardar la integridad física de la mujer embarazada. La ley empieza indicando el tema de que no se debe realizar esfuerzos físicos que sean incompatibles con el estado de gestación. Y de hecho, lo extiende un poco más allá. No solamente habla de esa incompatibilidad, sino que si surge que ese trabajo no pueda llevarse a cabo, exhorta al empleador a hacer un traslado de vacante para que esa mujer embarazada no se vea expuesta. Y en el peor de los casos, que no haya una vacante, que no haya una posición, pues naturalmente ya goza de un disfrute, de una licencia sin disfrute de salario. Digo de forma particular porque aunque no tiene esa particularidad de tener un salario en ese momento, pero de todas formas preserva su empleo. Se constituye lo que llamamos una suspensión del contrato de trabajo. No termina, se suspende hasta que, ¿verdad?, se regularice la situación. Y a partir de ahí tenemos otras protecciones en particular, como la prohibición del desahucio, que sabemos que tal vez es la más conocida, sí, la más emblemática en esta situación. Tenemos también el despido, que también cuenta con ciertas restricciones, como el hecho de condicionarlo a una aprobación del Ministerio de Trabajo. También tenemos el famoso periodo de lactancia, que como sabemos también tiene cierto rol protagónico en esto porque se extiende por un periodo importante precisamente para preservar no solo el derecho de la madre, sino de ese niño que por ley también tiene una jerarquía del interés superior del niño, como dice el mismo Código del Menor. Podemos mencionar también el hecho de que
la protección del embarazo surge incluso a tal punto de que precisamente por eso la ley prohíbe el tema de requerir pruebas médicas para el tema de contratación de mujer para determinar su estado de embarazo, porque incluso ya de antemano se considera discriminatorio el hecho de condicionar una contratación por el simple hecho de estar embarazada, porque no es una falta, no es una condición que merezca ser reprimida por ley. Háblanos un poquito de eso, Jorge, porque en tu experiencia como joven abogado todo el tiempo has trabajado en materia de derecho laboral. Así es. Y tú acabas de decir un punto de que es una violación a la ley aplicar pruebas preempleo o específicamente, o sea, pruebas médicas preempleo o específicamente pruebas para determinar si una mujer está embarazada y por qué las empresas lo hacen. Claro. Está condicionado a pruebas para determinar embarazo. Dígase, no el simple hecho de pruebas médicas, porque hay posiciones que incluso requieren, por un tema de depuración, ver si la persona está calificada. Y de hecho, con el tema de las embarazadas, podríamos mencionar que hay ciertas excepciones, porque si es una posición que de antemano tal vez sea incompatible, porque requiere un esfuerzo físico, podría justificarse el hecho de determinar si está embarazada o no, porque yo mismo no voy a querer colocarte en un estado de riesgo. Pero de antemano está prohibido. Por empezar, tenemos la misma Constitución que habla de la discriminación, pero si queremos buscar un texto explícito que se refiere a eso, incluso tenemos el Convenio 183 de la OIT, ratificado por República Dominicana, que es quien se encarga tal vez de ser un poco más explícito con ese tipo de pruebas. Y por consiguiente, hacerlo y pretender obviar eso podría ser, ¿verdad?, objeto de acciones legales en contra del empleador. De cara, en ese mismo orden, de cara a las contrataciones y a terminar los contratos en estado de embarazo, ¿qué tan cierto es que a una mujer no se le puede desvincular estando en estado de embarazo? Claro. Eso no es un absolutismo, ¿verdad? Aquí tenemos que hacer dos diferencias importantes para que se entienda esa prohibición o esas limitantes. Por un lado, lo que es el desahucio y por otro lado, que es el despido. Esas dos figuras, aunque coloquialmente se confunden bastante, no son lo mismo. Por un lado, el desahucio es lo que coloquialmente conocemos como cancelación, liquidación, me sacaron. Sí. Ese es tradicionalmente cuando lo ejerce el empleador. Y esa figura, el desahucio, sí está prohibida de manera absoluta para la mujer embarazada y hasta 3 meses después del parto. En blanco y negro, durante los 9 meses de gestación más el periodo pre y post, la licencia pre y postnatal, el empleador no puede bajo ningún concepto ejercer el desahucio contra una empleada embarazada, valga la redundancia. Así es. Sin embargo, tenemos el despido, que a diferencia del desahucio es una desvinculación por una falta grave que ha cometido el trabajador. Entonces, en este caso, no es tan absoluto como el desahucio, porque aquí, por empezar, la misma ley condiciona que yo te puedo despedir no por tu hecho del embarazo, porque el embarazo no es una falta, como muchas veces se puede creer, sino porque independientemente de tu estado de embarazo, tú como empleado, como empleada, puedes cometer una falta que amerite un despido, y para eso se condiciona una aprobación, por así decirlo, aunque legalmente no es una aprobación del todo, del Ministerio de Trabajo, que lo que busca es verificar si ese despido que yo deseo ejercer realmente está condicionado a una falta o es una especie de persecución. Luego de esa verificación, que generalmente la hace un inspector que se traslada a la empresa para hacer las indagaciones del lugar, entonces ya se emite una certificación por parte del ministerio indicando si es por esto o no. Y si efectivamente detecta que no es por el simple hecho del embarazo, sino que hay faltas, entonces se le da la libertad a ese empleador de proceder con ese despido. Cuando tú dices una falta grave, tú te refieres a las citadas en el artículo 88 del Código de Trabajo Dominicano. ¿Y tú como abogado laboralista y en tu experiencia, qué tan real es eso? Que si yo como empleador, una embarazada cometió una falta grave, yo tengo las evidencias, busco la aprobación del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo se traslada al lugar. ¿Eso tú lo ves en la práctica? El Ministerio de Trabajo ha hecho una labor importante en ese sentido y
y a mi parecer funge de manera muy, muy objetiva. Naturalmente, como tú indicas, lo primero es hacer esa solicitud al ministerio, procurar la visita de ese inspector y esperar. Al momento de que ya determina su posición, si es favorable para el empleador, entonces va a proceder. Pero claro, en la práctica sucede más de lo que se piensa y como cada caso particular, obviamente el ministerio determina, pero así como yo he visto en casos en los que realmente procede, en otro caso simplemente lo niega. ¿Qué pasa en el caso de alguna organización que por pues carecer de conocimiento ejecuta un desahucio en el caso de una persona embarazada, teniendo constancia del estado de embarazo? Claro, ahí se verá en un problema. Se verá en un problema importante porque a partir de esa situación, de ese desahucio, esa embarazada tiene ya vías, primero, para solicitar su reintegro, si así lo desea, y segundo, para que a partir de ahí no solamente se le reintegre, sino que se le beneficie, se condene a ese empleador a pagar todos los salarios caídos durante perdure esa litis. O sea que... Pero hay un punto importante dentro de eso que mencionas y es precisamente cuándo inicia esa protección. En la práctica hay mucha confusión. El mero hecho del embarazo no es lo que necesariamente te va a dar esa protección, sino también la notificación de tu estado de embarazo. Porque a lo imposible nadie está obligado. Tú puedes estar embarazada y no es un embarazo notorio porque tiene muy pocas semanas. Y si no lo notificaste antes de que el empleador ejerza el desahucio, pues no gozas de esa protección. Incluso si lo notificas aún después de, pero ya consumado ese desahucio, pues entonces ya no gozaste de esa protección porque el empleador lo hizo refugiado en su desconocimiento. Pero un desconocimiento que no es responsabilidad de él, sino de la embarazada, de la trabajadora. Y en ese orden, en la práctica, muchas mujeres prefieren no comunicar su embarazo hasta pasado digamos que el periodo crítico, que son los primeros 3 meses de gestación. En base a eso que tú comentas, ¿cómo, cuándo y a quién debe comunicarle la trabajadora su estado de embarazo para gozar de esa protección? Claro. Lo primero que debe hacer es no esperar ese tiempo, sino informarlo inmediatamente tenga conocimiento, porque indistintamente de la cantidad de semanas, pues ya hay un embarazo. Eso es para que empiece el punto de partida de lo que es la protección. Y naturalmente eso debe hacerse a lo que se llama el personal de dirección de la empresa. Generalmente puede ser su superior, el gerente de su área, el personal de recursos humanos, que por excelencia es, pero debe ser dirigido a ese personal de dirección porque son los que tienen ese poder de dirección, de poder mañana desvincularte, porque tú decírselo a un simple compañero de trabajo que es un igual en términos de jerarquía, no te va a brindar esa protección porque si no lo sabe nadie más que él, que no es quien mañana va a tomar esa decisión, pues entonces el empleador mismo no tiene conocimiento porque él no es tu empleador. Eso debe escalar a ese personal. La información debe estar dada. Claro que sí. Conocemos una práctica bastante común y es las desvinculaciones luego de la licencia pre y postnatal. Claro que sí. ¿Qué tanta implicación legal pues conlleva este proceso? Si es que la lleva. Claro. Por empezar, eso es totalmente legal. Eso es bueno aclararlo porque hay personas que entienden que por el simple hecho de yo entrar inmediatamente de mi licencia de maternidad se comete algún tipo de infracción o violación a la norma y no necesariamente. Yo como empleador lo que tengo es que respetar el tiempo que la ley me indica. Pasado ese tiempo, pues se puede. Ahora bien, ese punto de partida, como bien mencionamos, extiende los 9 meses del embarazo. Y la ley menciona 3 meses, pero hay algo particular con esos 3 meses luego del alumbramiento. Y es que, aunque ese es el plazo que indica la ley, en la práctica se ve extendida a las 14 semanas. ¿Por qué? Porque la licencia pre y postnatal, como sabemos, se extendió a través del convenio 183 y pasó de 12 semanas a 14 semanas. Entonces, en el 90-95% de los casos, las mujeres toman esa licencia de manera conjunta. En muy pocos casos hay una prenatal y una postnatal, sino que se acumula como la ley lo permite y
se extiende esas 14 semanas. Mientras la mujer está en esas 14 semanas, entonces su protección continúa porque durante ese tiempo no puedo desahuciarla. Incluso hay una suspensión del contrato en ese momento. Y no puedo desahuciarte hasta que tú te reintegres. Es decir, que aún pasado esos 3 meses, esas 2 semanas aproximadamente que siguen, igual yo no puedo desahuciarte porque tú sigues estando de licencia de maternidad, sigue habiendo una suspensión especial del contrato de trabajo y hasta que no haya un reintegro efectivo, yo no te puedo desvincular, no te puedo desahuciar. Ahora, inmediatamente retornes, que estés en tu trabajo, que ya no hay una licencia, que ya no hay una suspensión, pues nada lo impide. Y aunque naturalmente sabemos que hay un tema muchas veces de emociones envueltas, humanas. Obviamente lo ideal en ocasiones sería tal vez conversarlo, platicar, tal vez no hacerlo de forma inmediata, pero no hay ninguna infracción a la norma. Tú sabes que escuchándote hay muchos casos y obviamente depende del tamaño de la empresa, puede que tenga los recursos o no para asumir una vacante o una trabajadora que se ausenta durante un periodo prolongado. Hay empresas que en la práctica, durante ese periodo de licencia pre- y postnatal, distribuyen las funciones entre los demás compañeros. Otras empresas tienen los recursos o la estructura para contratar a alguien que pueda cubrir esa plaza, esa vacante, porque el trabajo tiene que continuar. Y hay otros casos en los que la trabajadora tiene un embarazo de alto riesgo y muchas veces dura el año completo, o sea, los 9 meses de embarazo, de licencia médica y luego los 3 meses de licencia pre- y postnatal. Y he visto en la práctica que en esos casos hay empleadores humanos y que dicen, bueno, se cubrió, llego, te recibo y te entrego tu trabajo nuevamente. Y hay otros empleadores que por ese hecho ya toman la decisión de desvincular a la colaboradora. Quisiera saber tu opinión al respecto, pero también quisiera saber, para esas empresas que tal vez no tienen los recursos económicos para sostener esa ausencia, si la ley de alguna manera u otra lo ampara, le cubre, los protege o los ayuda a, digamos que, a subsistir económicamente con una persona menos. Claro. Sí. Por empezar, el tema de contratar a una persona para suplir esa ausencia no necesariamente o no siempre va a representar un mayor costo, por así decirlo, porque se tienen opciones. ¿A qué me refiero con opciones? Bueno, si ya yo tengo determinado que en este caso solamente quiero una persona para que cubra, vamos a decir, la licencia, las 14 semanas, pues hay figuras que el mismo código contempla, como el contrato de cierto tiempo, que me permite yo contratar a una persona durante ese tiempo determinado. Inmediatamente llega esa fecha, desvincularte no, sino que el contrato va a terminar ya de antemano y no necesariamente va a suponer una mayor carga, porque por un lado, la licencia de maternidad se va a pagar a través de la seguridad social y por otro lado, esos fondos, pues ya yo de por sí los iba a erogar, porque iba a tener a una persona contratada ahí y al ser un contrato de cierto tiempo, no voy a tener que pagar prestaciones. Eso es una modalidad, pero como bien dices, en otras ocasiones simplemente hay una distribución de la carga de forma equitativa, porque también hay que tener cuidado de que tal vez atribuirle todo a una misma persona, tal vez a cumplir 2 funciones, podría representar tal vez una falta, dependiendo de cómo se maneje, porque una persona también te puede decir, bueno, yo no fui contratado para realizar esas funciones, sino que mis funciones son otras. Hay que tener cuidado muchas veces cómo se maneja, sino que si son funciones similares o hay un departamento donde hay más personas que desarrollan funciones parecidas a la de esa embarazada, se puede distribuir. Si es una función muy particular, porque era una persona que simplemente era, por ejemplo, secretaria, pues entonces lo ideal sería un contrato de cierto tiempo con una persona nueva. Y todo caso, ¿verdad? Hay muchos escenarios y están esas particularidades, pero hay opciones para poder sobrevivir hasta y mitigar ese hoyo que te deja esa sí. trabajadora desde el punto de vista del empleador. Exacto. Realmente sí. Porque ya es una pregunta un poquito más, tal vez mía. Se puede percibir de cara a las organizaciones hasta cierto punto un poco de resistencia de contar con mujeres, con empleadas que estén en un proceso de embarazo.
¿Las mujeres verdaderamente hacen un mal uso de los recursos y las leyes que protegen el embarazo y la maternidad? O hasta en edad productiva, Jorge, Exacto. Angelina. O sea, yo he escuchado, no me consta, de empresas que prefieren no contratar mujeres en cierta edad, de Porque cierto rango están de en edad, edad porque están en fértil. edad fértil y me puede salir embarazada y me va a durar 14 semanas ¿Se fuera. puede dar el Claro. caso que las mujeres estén mal utilizando los recursos y la ley a favor Claro. que crea esa resistencia en las organizaciones? Mire, se ve de todo. Se ve de todo. Realmente, así como hay personas, y me consta que son muy prudentes con su estado, porque también hay que ser conscientes, no todos los estados de embarazo funcionan igual. Hay personas que dicen, no, yo estuve igualita desde que quedé embarazada hasta que parí y no pasó nada. Y hay otras personas que por su fisiología se ven en un estado que desde el día 1 realmente se ven. Pero hay otros casos que se han visto de personas que dicen, estoy de licencia porque estoy muy mala, y se le ven en ocasiones trabajando en otro lugar. O en la playa el fin de semana. No, que la enfermedad era de estrés, no era física. Entonces, claro, hay que ser francos. Muchas veces se abusa de esas herramientas, de esa protección, y que, como ya se indicó, no, primero, ética y moralmente no es lo correcto, y segundo, eso también puede tener su represalia laboral porque puede dar lugar a un despido, porque obviamente si tú estás haciendo ese mal uso, eso es una falta de probidad y honradez, francamente. Entonces eso podría dar lugar también a un despido. Pero sí, se ve tanto personas como que realmente son muy prudentes, como personas que abusan de esa condición, entendiendo que es una licencia para hacer lo que yo quiera. Y a mí hay que aguantarme. Y no necesariamente es así. Háblame un poquito de eso, porque sí he visto casos de la vida real, una colaboradora o un colaborador, en este caso no necesariamente una embarazada, que se encuentra de licencia médica, pero que está subiendo estado en un teteo, como decimos un buen dominicano, en la playa o con la familia y subiendo los estados de WhatsApp o en redes sociales. El supervisor que lo ve o el compañero que lo ve dice, pero fulano está de licencia médica, o Claro, si es una embarazada del tema que nos compete, o está de licencia médica porque está realizando este tipo de actividades que se supone que van en contra del reposo o del reposo mismo. absoluto. Legalmente, ¿el empleador tiene algún recurso para actuar en función de ese hecho? Claro, y ahí entonces entraría la opción que me otorga la ley de poder recurrir al ministerio a través de inspectores y de visitas para poder validar ese comportamiento y naturalmente tener mi autorización para un despido. Porque, como bien se dice, estamos frente a un escenario de una falta de probidad y honradez contundente. Porque yo decirte como empleado, mi empleador, me voy a ausentar porque estoy en un estado de riesgo, necesito reposo por una amenaza de aborto y un sinnúmero de situaciones que sabemos que pueden ser ciertas, y luego me encuentren a mí. Que no es lo mismo la licencia pre y postnatal, porque ahí tú te vas donde tú quieras. Tú estás de licencia pre y postnatal. Yo no estoy ausentándome por una particularidad de riesgo, de estado de salud, simplemente por mi alumbramiento. A partir de mi alumbramiento yo hago lo que considere. Ahora, ausentarme alegando una fase de enfermedad común o lo que sea que me puede alterar mi embarazo y verme en una situación que es contraria a la misma licencia que yo presenté, ¿verdad? Es un tema a veces de sentido común. Es un acto deshonesto, porque hay que recordar algo importante. Las relaciones laborales no solo se manejan por, vamos a decir, periquitos de la ley, sino que incluso hay principios que formalizan y son una columna vertebral. Y es el principio de la buena fe. Es uno de ellos. Las relaciones laborales se rigen por buena fe. Inmediatamente tú cometes ese acto deshonesto. Incluso es una de las causales que menciona el artículo 88 como causal de despido. Los actos deshonestos. Y eso es uno. ¿Por qué? Porque las relaciones laborales son relaciones que se manejan con una zapata de la confianza. Inmediatamente hay una ruptura fehaciente de la confianza, la relación no puede seguir. Y por eso también se motiva como causa de despido. Sin ganas de exponer ningún tipo de situación ni caso específico, según tu experiencia y tal vez manejando ciertas estadísticas que puedas tener en las manos, cuando nos vemos en los tribunales con temas de despidos,
específicamente cuando hablamos de maternidad y mujeres en estado, ¿cuál suele ser el resultado o el fallo final regularmente? Sí. Bueno, como tú bien mencionas, eso depende mucho de cada caso en particular. El caso que más se da en términos de embarazadas es el solicitar la nulidad del desahucio. Generalmente ese es el más frecuente de personas que entienden que gozaban de la protección, pero que tal vez no lo comunicaron y entendían que el simple hecho del embarazo no las protegía, como hablábamos anteriormente, pero no hay ningún tipo de prueba de que lo hayan comunicado. Y no solamente por un déficit probatorio, sino que realmente no lo comunicaron. Y entendían que, bueno, me desahuciaron, a los 3, 4, 5 días me enteré que estaba embarazada y yo solicité comer integral. No, porque ya. No procede, exacto. No procede. No es el hecho de estar embarazada, es embarazada y haberlo comunicado a tu empleador. Claro. Hay una jurisprudencia que sí habla del hecho notorio del embarazo, porque hay casos que tal vez estamos hablando de 6, 7 meses, que verdad creo que a veces en ocasiones es evidente, porque también hay casos donde no necesariamente, pero cuando se habla de embarazo notorio, se presume que sí hay un conocimiento del empleador que ofrece esa protección, pero no es la normalidad. La normalidad es que incluso en los primeros meses no hay ningún cambio en la mujer, vamos a decir, distintivo. Y naturalmente, si no lo comunicaste, pues no hay una protección. El punto de partida de la protección de maternidad es la comunicación del estado de embarazo. Y de cara a la licencia pre y postnatal, que son 14 semanas en la actualidad, 14 semanas, porque hay bastante confusión en ese sentido. ¿Qué pasa con aquellas trabajadoras que no tienen un contrato fijo, sino que tienen un contrato tal vez por comisión o qué sé yo? Te estoy hablando de empleado de un salón de belleza que probablemente ni siquiera tengan un salario base, sino que trabajan por comisión, se va de licencia pre y postnatal, pero esa misma trabajadora no quiere tomar las 14 semanas. O sea, de ese tipo de trabajadoras que si no trabajan, no comen y de repente por decisión propia no quieren o no pueden tomar las 14 semanas que establece la ley. ¿Qué sucede en esos casos? Claro. Ahí entramos a un tema muy profundo, porque ahí estaríamos hablando de que si verdaderamente en todos los escenarios hay un contrato de trabajo. Porque muchas veces hay relaciones comerciales que de apariencia se puede interpretar que hay un contrato de trabajo, pero no siempre. Obviamente, si no hay un contrato de trabajo propiamente dicho, que se den los elementos constitutivos que prácticamente son la prestación del servicio personal, salario y subordinación. Esa última que es la que hace verdaderamente si hay un contrato o no. Porque casi en todas las relaciones de índole comercial hay prestación de servicio y hay una remuneración a cambio. No importa lo que se haga, pero esa subordinación es lo que marca esa diferencia. Pero sin entrar en mayores detalles de ese punto, por eso digo, cada caso es particular. Ahora bien, el hecho de que sea comisionista no necesariamente le quita su potestad de trabajadora, porque el tema de la comisión es una forma de remuneración salarial. Entonces, en esos casos, obviamente, en principio, si es una trabajadora, aun sea por comisión, la seguridad social debe reportarse a la seguridad social y esta debe pagar el subsidio de maternidad como corresponde y demás. Y no hacerlo cuando ya es una trabajadora propiamente dicho, acarrea grandes responsabilidades para el empleador. El hecho, vamos a decir, de no cotizar en la seguridad social en su efecto, de no hacer ese reporte, vamos a decir, en el mejor del escenario, sí la tienen la seguridad social, pero tal vez no hacían los reportes, pues entonces naturalmente va a tener que pagar de sus fondos esas 14 semanas, ese subsidio. Y si esa trabajadora de todos modos quiere entrar, dice no, porque que yo necesito mis comisiones. Exacto. El empleador está incumpliendo si le permite reintegrarse antes de la licencia. No necesariamente, porque ahí estaría prevaleciendo unas voluntades de las partes, especialmente de la de ella. Ahora, si es por una exigencia del empleador, ahí sí podemos hablar de una violación, pero el hecho de que la misma persona desee por cualquier motivo personal decirse, bueno, es que yo incluso me siento mejor trabajando, me siento útil, no quiero verme rezagada en mi hogar,
muchísimas razones personales que se ven, no podríamos hablar de una violación porque volvemos a los puntos que se mencionaron. El principio de buena fe es un principio pilar. Imagínense que yo misma enfatice a mi empleador. Yo quiero entrar porque me siento útil en mi trabajo. Ya yo tengo alguien que me cuide. Quiero hacer un sinnúmero de cosas. Y que luego yo mismo demande por eso. Entonces, ¿dónde queda la buena fe? Sí. Sí, realmente. Jorge, la maternidad conlleva consigo una etapa, una fase bastante importante y es la lactancia. Bastante compleja para muchas madres y más cuando se ven con la falta de tiempo para dedicarse de manera exclusiva a esto. Claro. ¿Cómo protege las leyes de maternidad a las madres de cara al periodo de lactancia cuando ya estás dentro de tus labores, te reintegraste? Claro ya que pasaron las 14 semanas. Por empezar, la ley otorga 3 descansos de 20 minutos que en la práctica se acumulan. Se utilizan para 1 hora, porque ese es el tiempo acumulado, y se utilizan generalmente para entrar más tarde o para irse más temprano, porque hay que ponerse siempre en contexto. El Código de Trabajo es un código del 1992, donde tal vez yo vivía al lado de mi trabajo. No habían tapones, no había congestión vehicular. De eran yo otros decir tiempos. 20 minutos, en 3 minutos llego yo a mi hogar y puedo cumplir con esa función. Sabemos que la realidad no es así. Ya Santo Domingo, República Dominicana como tal, ha crecido bastante en todo parque vehicular, etc. Y tú hablar de que cuando vas a salir, vamos a decir en plena Churchill, en plena Lincoln, 20 minutos, cuando ya tú quieres salir tienes que dar la vuelta en U para volver. Entonces, pero hay algo importante y es que esa acumulación de esos 20 minutos no solamente se ha dado en la práctica, sino que el mismo convenio 183 de la OIT lo contempla como una posibilidad. De antemano no es que hacerlo era una falta porque volvemos. Yo igual te estoy dando los 20 minutos acumulados y generalmente se da por una solicitud de la misma empleada. Pero de antemano como quiera dicho convenio lo contempla. Entonces ese es uno de los pilares de la lactancia misma. Sabemos que también hay un tema de subsidio de lactancia que funciona a través ya de la seguridad social. Pero más que nada ese es uno de los puntos más importantes cuando de la lactancia nos referimos. Ese descanso, ese periodo que da, que dicho sea de paso también es un periodo remunerado. Sí. Y esos 20 minutos, 3 periodos de 20 minutos o un periodo de 1 hora, ¿son acumulables en el día? O sea, yo he tenido trabajadoras que, por ejemplo, me solicitan, mira, yo me voy a tomar los 60 minutos diarios, que son 5 horas en la semana, y los viernes me voy a las 12. ¿Cómo eso es posible? ¿Es legal? Sí. En principio no debería ser, porque siempre hay que enfocarnos en el espíritu de la norma. Exacto. ¿Por qué surgen esos 20 minutos? ¿Por qué surge esa hora? La ley lo contempla para una función no necesaria, o sea, de la madre, pero no exclusiva de ella, sino de ese menor de edad que necesita la lactancia. Sí. Entonces, si yo no lo utilizo diariamente, entonces se tergiversa el tema. O si no estoy necesariamente amamantando. Exactamente. Pero que igual pero son mis 20 minutos, lo que me dice la ley. Es lo que me dice la ley. Entonces, pero también hay que ser realistas y prácticos al mismo tiempo. Si la misma empleada entiende que algo que es para beneficio de ella y del menor de edad, que es su hijo, no le afecta en absoluto en utilizarlo en un solo día a la semana y el empleador tampoco muestra renuencia, pues nada lo impide. Ahora bien, si entramos en un conflicto de que el empleador lo impide, podríamos decir que no necesariamente esa trabajadora tiene razón, porque entonces estaría tergiversando la naturaleza de ese permiso, claro. Porque es para lactar o es para irte de fin de semana para Punta Cana. Claro. Voy a lactar en Punta Cana, Jorge. Más relajada frente al mar. Y lo de la semana que viene lo voy a tomar el lunes para llegar más tarde, para extender esa Tú sabes que somos muy creativos, los colaboradores Sí. somos muy creativos y hay que ver que no todo lo justo es legal, no todo lo legal es justo, y esas conversaciones, como tú bien dices, si a mí no me afecta ni a ti tampoco, bueno, no hay problema, pero si entramos ante un conflicto, lo legal y lo correcto son 20 minutos acumulables en un día. Exactamente.
Jorge, ¿y cómo estamos con la licencia de paternidad? Es un tema que se ha debatido y que se habla y que qué dice la ley. Muchas empresas se han adelantado a lo que dice la ley y yo creo que la mayoría de las empresas grandes ya están montadas en por lo menos 10 días, 12 días. De cara a la ley, ¿qué es lo que hay y qué has visto tú en tu ejercicio profesional como abogado laboralista? Claro. En el caso, la licencia de paternidad por el momento sigue invariable. Siguen siendo 2 días, según el artículo... Para que declare el muchacho. Exactamente. El artículo 54 lo contempla así. Sabemos que eso ha sido tema de mucho debate recientemente. Incluso se sometieron 2 proyectos de ley en la Cámara de Diputados, que incluso uno fue aprobado y se mandó al Senado en espera de verdad la verificación y análisis del Congreso para los fines. Y además contamos con una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró esa licencia no conforme a la Constitución por violentar ciertos principios de igualdad, razonabilidad y demás. Obviamente, tenemos que entender algo, porque muchas veces queremos hablar de igualdad, pero no todos los escenarios son iguales. Si bien es cierto que 2 días es poco. 2 días, que hay mucha pregunta respecto a eso. 2 días calendario o 2 días... Sí, la ley no lo define. Tampoco hay reglamento que lo define. No hay jurisprudencia que tampoco lo define. Y ahí entramos con uno de los principios rectores del código, que habla que ante concurrencia de normas hay que adherirnos a la más favorable al trabajador. Por eso se entiende que debería ser 2 días laborables. Pero no hay nada aclaratorio hasta el momento. Pero es la interpretación más favorable, por tanto es la que se adhiere. Aparte también por un asunto un poco lógico de que si me coincide, vamos a decir, 2 días no laborables, pues entonces incluso puede ser que yo ni siquiera logre cumplir el propósito de esos 2 días, que se entiende que es para poder asistir a oficialías y un sinnúmero de trámites administrativos que dependen muchas veces de que el día sea laborable para poder recurrir a esas instituciones y demás. Pero independientemente de eso, la ley lo suple con sus principios y ese es el principio que aplicaría en este caso. Entonces me decías, perdón que te interrumpí, que hablamos de principio de igualdad y que... Sí, pero tampoco como alguna... O sea, como parte de la población entiende, tampoco podemos hablar de una igualdad total de, imagínense, 14 semanas. Para un padre también sería un poco desbordado. Por un sinnúmero de factores, incluso biológicos. Imagínense de que, ¿verdad? Se tenga un hijo y al rato se tenga otro. Sería un poco caótico. Se sabe que por lo menos la madre durante esos 9 meses no va a tener otro. Exactamente. Pero el papá puede tener uno hoy, otro mañana. Claro, ¿no? Y que también eso hay que tener cuidado cuando se apruebe o si se piensa extender, porque el proyecto de ley que se aprobó mencionaba 10 días, que podríamos decir un plazo razonable. Pero hay que tener cuidado al momento de simplemente adentrar días y días y días, porque no solamente un asunto de disfrute esos días, sino que entran otras aristas, como por ejemplo, si mañana decimos el escenario de las 14 semanas también por el padre, ¿quién va a pagar eso? O sea, la seguridad social lo va a pagar el empleador. En el caso de la seguridad social, están los recursos dados para suplir a todos los padres que mañana tengan hijos 14 semanas adicionales. Sí, Jorge, de la pero vámonos con los 10 días, hombre, Sí. porque No, es que por estamos eso... solas las mujeres en esto. No. Entonces tenemos que evolucionar como sociedad. Pero 10 días, El claro. papá tiene que involucrarse más. No, y mañana podríamos hablar de un poco más de días. Vamos a decir hasta 15, por un tema de dar apoyo en esas primeras 2 semanas. Obviamente sí, el tema de los 2 días es muy poco. Hay que ser realista. Es muy poco. Pero el tema de tal vez llevarlo exactamente a igualdad también... No hay que irse a los extremos de ningún punto. Aprobemos los 10 días. Vamos por paso. Claro. Vamos por paso. Y después se sigue progresando. Claro. Jorge, aparte de los 10 días de paternidad que deben de implementarse, que deberíamos sopesar la idea de implementar ese cambio, como país, de cara a las leyes laborales, ¿qué estrategias, qué planes pudiéramos nosotros implementar en pro de los beneficios, tanto de los empleadores como de los empleados? ¿Cuáles son esos cambios que se pudieran hacer en pro de ese beneficio? Bueno,
Podríamos hablar de muchos, pero creo que por mencionar algunos de manera inmediata, esto que voy a mencionar tal vez sea un poquito procesal, pero voy a intentar allanarlo lo más posible. Todo el que se ha visto envuelto en un tema de litis laboral conoce un artículo que es el 539, que es el que habla del duplo, que a grosso modo, para poder allanarlo, es que si tú tienes una sentencia en contra de tu empresa, en contra de ti, desfavorable, porque le dio la razón al trabajador y te condenaron, por ejemplo, a 300,000 pesos, para tú acceder a una justicia efectiva, que sería recurrir en apelación, te exigen que tú, a través del banco o de una fianza, congeles el doble de ese monto, que en este caso serían 600,000 pesos. Cuando se pone a una pequeña empresa en esa condición de que para yo acceder a una justicia, para que no me embarguen, para que mi apelación pueda ser escuchada y demás, esas condicionantes económicas muchas veces se tergiversan. Entonces, lo que es una tutela judicial efectiva, un verdadero recurso de apelación, pierde el propósito porque inmediatamente yo no tengo dinero para congelar eso ahí. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Me embargan. Van, se llevan todo, me congelan mis cuentas, etcétera, etcétera. Y esos son uno de los puntos dentro de muchos que, ¿verdad? Sé que no tienen que ver con la maternidad, pero como la pregunta fue más abierta, hay que observar esa. Hay otros puntos que podemos mencionar, que es el famoso recargo del artículo 86, que ustedes que trabajan en gestión humana seguro lo han escuchado. Que se ha entendido que se trata de un recargo ilimitado, que en pocas palabras lo que dice ese artículo es que si yo no te pago las prestaciones en 10 días, a partir del día 11 empieza un recargo de un salario diario. Esas son cosas que hay que tener mucho cuidado porque a veces se utilizan de manera maliciosa. Claro, esos colaboradores que se pierden. Se pierden. Tú le mandes al alguacil dando vueltas en Jimani. Un procedimiento de domicilio desconocido, consignar en DGI. Se pierde el objetivo. Y entonces, mañana, como quiera, me veo en el riesgo de que un tribunal entienda que el procedimiento no se hizo bien o que los montos no son lo correcto. Y lo que empezó en unas prestaciones de 100,000, mañana estoy yo en 1,000,000 de pesos. Entonces, creo que esos son varios puntos, pero si tendría que mencionar los dos que, vamos a decir, afectan más, sin duda son eso. Obviamente sabemos que no es que del lado del trabajador no tengan oportunidad de mejora, porque siempre va a haber oportunidades de mejora para ambos, pero sabemos que el código de antemano se ampara un poco más en el trabajador. Pero al final yo creo que ese punto favorece a todo el mundo. ¿Por qué? Porque mañana ese mismo trabajador que está esforzándose en una empresa, ahorrando parte de su salario, es el emprendedor del mañana. Y lo que tal vez hoy ve como un beneficio por si él demanda, por si él actúa en justicia, es una espada de doble filo, es un boomerang. Porque cuando él mañana decide emprender, se va a enfrentar con esas mismas herramientas. Entonces, ¿verdad? Puede estancar un poco. Sí. Yo tengo una última pregunta, Jorge, de cara a la maternidad. Por el tema del tiempo, que está buenísimo el tema. De cara a la maternidad no biológica, ¿hay alguna ley? Porque a veces pensamos que, no. Yo conozco personas y de todo tipo de todo nivel socioeconómico que han adoptado. Claro. Yo conozco personas de diferente nivel socioeconómico que a través de CONANI o de otras instituciones, aunque sabemos que aquí es un dolor de cabeza, pero que han adoptado. ¿Y cómo el código ampara o existe algún tipo de licencia o de beneficio para proteger esa maternidad no biológica? Claro. Eso es un tema de gran debate. Sin embargo, yo soy de los que considera que sí. ¿Por qué? O sea, que gozan de una protección o de derechos similares. Sabemos que naturalmente la adopción tiene sus particularidades porque tal vez yo no necesariamente adopte a un recién nacido, sino que tal vez adopte a un menor de edad que tenga una edad más avanzada. Pero la misma ley que regula el tema de la adopción indica que se gozan de los mismos derechos, obligaciones, al igual que los hijos biológicos. Es decir, para los fines de la ley, soy un hijo y yo como padre y como hijo tengo los mismos derechos, tengo las mismas obligaciones y por consiguiente, e incluso esa misma ley menciona
que al momento de emitir decisiones referentes a esto, se deben tomar en cuenta el interés superior del niño, que lo mencionábamos anteriormente. Entonces, si la misma ley me está dando de antemano derechos y obligaciones igual, ¿quién dice que no gozo de esa protección, que no gozo de esos beneficios? Vuelvo y reitero, no soy ajeno a que tenemos que ver cada caso en particular, porque no es lo mismo yo doctor un recién nacido que a un niño, vamos a decir, de 6 años, 7 años. Pero de antemano gozo de esa protección, gozo de esos beneficios, porque la misma ley me lo ampara. A partir de ahí se van a desprender muchísimas aristas y podemos entrar en muchas discusiones de que, bueno, la seguridad social me lo va a reconocer, quién va a pagar eso, y un sinnúmero de escenarios que se van a ver en el día a día. Pero nadie dice que yo no tengo derecho a... Porque si la misma ley me está diciendo que yo gozo los derechos de un hijo biológico, ¿por qué coaccionar ese en particular? Exacto. Así Exactamente. es. Tenemos mucha tela por donde cortar y mucho que evolucionar de cara al Código de Trabajo Dominicano. Claro que sí. Yo sé que hay buenas intenciones de cara al gobierno dominicano, se han dado grandes pasos, pero todavía pienso yo, desde mi mirada como gestora del talento humano, que hay muchos cables como sueltos. Claro. Y no debe ser solamente que prime el criterio que yo tenga como empleador o como colaborador, sino que para eso están las leyes, para regular. Buscar el punto medio, el punto justo. Porque al final, precisamente lo que busca el legislador no es necesariamente beneficiar a nadie. Es dentro de cada escenario jurídico qué es lo más favorable, qué es lo más justo, qué es lo más equitativo, y precisamente por eso incluso el legislador no se limita a los textos legales de los artículos per se, sino que precisamente para eso vienen los principios. Principio de buena fe, principio de razonabilidad, principio de proporcionalidad, porque lo que se busca es precisamente ese equilibrio. Fíjense que esos principios lo que buscan es precisamente esa armonía. Por eso no hay que ver nunca nada como pro nada, ni pro trabajador, ni pro empleador, sino qué es lo justo. Y alinear las leyes de cara a lo laboral en un mundo tan cambiante. O sea, el Código Laboral del 1990. La vida es más ingeniosa que el legislador. Sí. Y precisamente por eso, no solo los abogados, sino todo el que tenga la oportunidad, no debe limitar su conocimiento, en este caso laboral, a la ley y a los reglamentos, sino que precisamente por eso hoy en día vivimos en un derecho jurisprudenciado, donde la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional, las altas cortes, viven haciendo una labor de marcar precedentes para llenar esos vacíos y no depender siempre necesariamente de que cuando reformen una ley, cuando reformen un código, porque, ¿verdad? Tendríamos que estarlo cambiando todos los días. Todos los días. Entonces eso no es realista y precisamente para eso están esos precedentes jurisprudenciales, para ir tirando ese asfalto. Gracias, Jorge. La verdad que ha sido un placer tenerte aquí y pronto te tendremos nuevamente. Jorge, nosotros aquí en RH el podcast, al finalizar los episodios, le damos un mensaje final de todo lo que hemos hablado al empleador y al talento o al colaborador, que se lo puede dar a uno primero y a otro después o junto como tú quieras. Como cuál es ese mensaje final que tú le darías a los colaboradores y a los empleadores. Claro que sí. Bueno, en el caso, basándome en el tema de la maternidad, por empezar, a las mujeres, a las embarazadas, trabajadoras, que entiendan que el hecho de estar embarazada no es una licencia para acabar con un negocio. Que si bien es cierto que gozan de protección que son necesarias, no es tampoco un sinónimo de hacer lo que tú quieras. Y en el caso de los empleadores, entender que el embarazo no es una falta, no es un delito. Es decir, el hecho de estar embarazado no debe ser objeto de persecución nunca. Y algo que aplicaría ya para la generalidad, y es lo que yo siempre digo, que lo he adoptado de mi mentor jurídico, y es que no hay mejor código de trabajo que un buen clima laboral. Wow. Aplausos al fondo. Vamos a tener que tener de esas maneras que aplauden detrás de cámara, aunque estemos solos, pero que aplaudan. Sí. Jorge, mil gracias. De verdad que sumamente agradecidas. Esperamos que pueda estar con nosotros nuevamente. Bueno, yo creo que espero mi invitación. Yo creo que quedan muchas cosas pues por tratar, muchos temas por abordar.
Y 1000 gracias, sumamente agradecidas. Siempre a sus órdenes, de verdad que para mí un placer compartir con 2 expertas de las relaciones laborales y quedo pendiente a cualquier otra invitación. Gracias por aceptar la invitación y a todos ustedes, gracias por llegar hasta acá. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @RH el podcast. Estamos en Instagram, YouTube y en Spotify. Dale a like, comparte y todo eso que dicen los influencers, ¿verdad? Y que dejen comenten, compartan los temas que quieran que tratemos. Y nada, pues hasta un nuevo episodio. Muchísimas gracias. Hasta el próximo episodio. Gracias. Bye.